si hay algo difícil, al menos me toca difícil a mí y a Nico ni hablar, es presentar a un amigo, a un profe. Pero hay otra cosa más difícil, que es justamente hablar sobre cómo ponerle precio a las cosas, ni hablar sobre cómo ponerle valor a las cosas. Nos dejamos con Diego Mendel. Antes, Nico nos cuenta quién es. ¿Quién es Diego Mendel? Nuestro compañero Diego Mendel, podríamos decir que es profesor, es diseñador, es coordinador en las áreas de motion graphic y producción multimedial, pero es mucho más que eso. Diría que es uno de los profes más generosos con su saber que tiene el staff de Image Campus, que está compuesto por mucha gente generosa. Sin duda. Diego es diseñador, realizador y cofundador audiovisual en Huella Digital, certificado por Adobe como Adobe Certified Expert y Adobe Certified Instructor en After Effects y Premiere. Está certificado por Autodesk como Autodesk Certified Professional en Autodesk Maya. Entre 2008 y 2013 ejerció como profesor y coordinador académico en el Instituto Saga en las sedes de Salvador de Bahía y Belo Horizonte en Minas Gerais, Brasil. Atiende a productoras en Argentina y Brasil como freelancer en el área de motion graphics. En Image Campus se desempeña desde 2014 como coordinador de contenidos y docente en la carrera de producción multimedial del trayecto de formación profesional Motion Graphics y como profesor consultor de Image Campus para capacitaciones a empresas. Con ustedes, en Núcleo 2020, Diego Mendel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta charla. Espero que estén disfrutando de esta séptima edición de Núcleo. Quería agradecer a Image Campus por darnos esta posibilidad de poder estar hablando directamente con ustedes. En mi charla vamos a estar hablando sobre el valor de tu trabajo, ¿ok? De qué manera como freelance podemos empezar a calcular de cierta forma el valor del trabajo que ofrecemos, el valor de las soluciones que ofrecemos para nuestros clientes y bueno, de esa forma empezar a armar presupuestos que estén un poco más acordes a la realidad de nuestra situación, del mercado, inclusive del cliente y de algunos aspectos que vamos a ir analizando en la charla, ¿tá? Espero que disfruten de esta charla. Cualquier duda que tengan pueden ir escribiéndolas en el chat y después el equipo de técnica va a filtrar todas esas preguntas, me las va a encaminar y después del evento, durante la semana, estaré respondiendo las dudas de forma personalizada, ¿ok? Así que siéntanse libres para ir escribiendo todo lo que quieran. Es una charla que es fundamental que sea participativa, entonces cualquier cosa no duden en ir poniéndolo en el chat. Vamos a empezar acá con nuestra presentación. Bueno, mi nombre es Diego Mendel, trabajo en Image Campus como coordinador del trayecto de formación profesional de Motion Graphics y de los trayectos de producción multimedial. También me dedico como freelance a realizar proyectos principalmente orientados a Motion Graphics y producción audiovisual en general en mi productora que se llama Estudio Huella Digital. Así que, bueno, la idea de esta charla, como les dije, es empezar a calcular de una manera más eficiente el valor de nuestro trabajo. Y para eso vamos ya a pasar algunos slides como para que podamos ver de qué se trata esto. Principalmente cuando me pongo a pensar en cuánto vale el trabajo que ofrecemos, hay algunas cosas, algunos aspectos principales que me gustaría que lleven de ahora en adelante en consideración. Destaqué acá 4 de los principales aspectos. Esto para que quede claro, no es nada autoral mío, esto es un concepto bastante común en la mayoría de las páginas que ustedes pueden empezar a consultar o libros, etcétera. Van a ver que estos 4 aspectos se mantienen siempre. Y es de extrema importancia que los empiecen a considerar. Yo destaqué acá aspectos personales, aspectos del mercado actual en el cual ustedes estén proyectando el trabajo que van a cotizar, etcétera. Aspectos que tienen que ver con el cliente y aspectos que tienen que ver con el proyecto.
Estas 4 variables son en general lo que nos van a ayudar a definir el precio de nuestra solución. Y hago hincapié en esta palabra solución porque es muy, muy importante que a partir de este momento dejemos de pensar que somos literalmente productores de contenido y de archivos y de cositas táctiles, digamos. Nuestro cliente no está comprando un videíto, no está comprando un archivito. Nuestro cliente en general cuando contrata un freelance lo que está haciendo es intentar resolver un problema. En general podemos reducir o resumir nuestra función a la hora de que nos contraten como solucionadores de problemas. Nuestro cliente quiere descansar en nosotros una responsabilidad y tenemos que estar a la altura de poder atenderlo y ofrecerle justamente esa tranquilidad. Entonces, estos 4 aspectos tienen para mí una importancia igual. Fíjense que ahí en nuestro diagrama lo dividí de forma igualitaria. Y pasemos a ver de qué manera cada uno de estos aspectos forman o tienen un papel importante en el momento de hacer nuestro precio, ¿ok? En el momento de poder calcular nuestra hora de trabajo o el valor de la solución que estamos ofreciendo. Dentro de lo que son los aspectos personales, de ahora en adelante les recomiendo que empiecen a considerar algunas cosas que tienen que ver con la vida de ustedes. Cada uno tiene valores completamente diferentes para esto que les voy a mostrar, pero básicamente son los gastos personales que tienen, las ganancias esperadas que van a tener, o sea, cuánto esperan poder cotizar o ahorrar o ganar aproximadamente por mes, digamos. Obviamente en el aspecto acá de mis gastos, siempre cada uno de ustedes va a tener una realidad diferente. Hay algunos que trabajan desde sus casas, hay algunos que aún viven quizás con los padres, entonces toda esta cuestión de la responsabilidad sobre los gastos es muy relativa, pero siempre es muy importante empezar a considerarlo. La estrategia o el plan de crecimiento que están esperando tener para este año o para los próximos años o meses, o digamos a corto, medio y largo plazo, ¿cuál es el nivel de experiencia que ustedes tienen? O sea, no es lo mismo si ya tenés, si apenas estás entrando en el mercado, si tenés 6 meses de experiencia, 5 años, 10 años. Eso está directamente relacionado a los skills, cuáles son las soluciones o dónde te sentís cómodo para poder resolver problemas y de qué manera y eficiencia lo sabés hacer y con qué rapidez los podés resolver. La reputación que tengas en el mercado, o sea, para qué clientes ya trabajaste, cuáles son tus proyectos que ya realizaste, casos que te puedan llegar a proyectar desde lo profesional. Eso también es un valor que influye directamente sobre la posibilidad de cobrar un poco más o menos en tu tarifa. Y después, obviamente, la situación actual de cada uno. Cada uno tiene una realidad diferente y en muchos casos eso también es un aspecto importante a considerar a la hora de presupuestar. Avanzando un poquito acá, destaqué un segundo grupo de variables que tienen que ver no con nosotros mismos, esto es algo que tiene que ver con el mercado. Nuestro precio, nuestro valor de la solución del problema también tiene que generarse a través del análisis de algunas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. No somos seres individuales, tenemos competencia, tenemos otros profesionales que están al lado nuestro, entonces es muy importante entender también cuál es la oferta y la demanda actual de los servicios que ofrecemos y de aquello que estamos intentando resolver para nuestro cliente. Y es muy importante que también analicemos cuál es el promedio de precios que existe de lo que ofrecemos en el mercado. Para esto existen varias formas, tenemos innumerables plataformas que nos ayudan a buscar alguna idea inicial de precio de mercado. Tenemos la posibilidad también de hacer estudios personalizados, o sea, empezar a consultar a colegas, a amigos, directamente a empresas. Muchas veces es muy común hacer pedidos de presupuesto a colegas o referencias que nos puedan servir para poder calcular mejor el precio o tener una idea mejor de lo que el mercado en sí en ese lugar está cobrando para ejecutar determinado servicio, ¿ok?
Existen también algunas calculadoras, algunas aplicaciones que nos permiten tener alguna idea inicial del costo de algunos servicios. Vamos a hablar también de algunos tarifarios y de qué manera poder cruzar un poco esas informaciones, porque si también trabajamos directamente a merced de lo que dicen los tarifarios, toda esta cuestión personal, toda esta cuestión del proyecto, toda esta cuestión del cliente y principalmente el aspecto personal de cada uno de ustedes queda como medio desplazado y eso realmente no estaría nada bueno. Dentro de los 4 aspectos estos que destaqué también acá el papel que cumple el cliente, ¿no? Nuestro cliente. Y tal vez sea uno de los aspectos más importantes. Como les dije al principio de la charla, la idea a la hora de presupuestar no es ponerle un precio a un producto. Nuestro cliente no está yendo a una góndola y agarrando un paquete de café y para ese paquete de café existe un precio y eso es lo que quiere y eso es lo que se lleva y terminó ahí la relación. Como les dije, nuestro cliente precisa resolver un problema, precisa descansar en nosotros la resolución de una problemática que está teniendo. No importa si esto es producir un video, si esto es realizar un proyecto en 3D, si esto es crear una marca, no importa el servicio que sea. Lo importante es que nuestro cliente tiene un problema y para nosotros el valor que le vamos a dar no es del producto, sino es de la solución de ese problema. ¿Cuánto vale la tranquilidad de nuestro cliente a la hora de solicitarnos una pieza? Es muy importante que analicemos también algunas cuestiones del cliente, como cuál es el interés que tenemos a la hora de capitalizarlo como cliente. Muchas veces nos aparecen clientes que nos tientan desde la posible proyección que nos pueden llegar a dar como profesionales. Tenemos que considerar también si se trata de un cliente nuevo o un cliente que ya conocemos. Muchas veces al trabajar constantemente con determinados clientes, nuestros valores pueden tener cierta variación también. Nunca se olviden también de pensar en la dificultad que pueden llegar a tener con sus clientes a la hora de crear o de realizar el proyecto en sí. Muchas veces esto tiene que ver con cuestiones inclusive geográficas. Quizás estamos trabajando con un cliente que se encuentra del otro lado del mundo o en Europa o en algún lugar donde tenemos una franja horaria grande y eso genera con que la comunicación sea siempre un poco más tardía. Entonces no es una cuestión a descartar también. Muchas veces tenemos que intentar percibir también en el aspecto del cliente cuáles sus skills también, de qué manera puede llegar a concretar o a ser eficaz en lo que nos pide, a ser concreto, si tiene un conocimiento o no técnico de lo que nos está pidiendo. Y acá nosotros cumplimos un papel muy importante porque somos los responsables en ofrecer una solución. En muchísimos casos, nuestro cliente no tiene una idea muy concreta de cuál es la solución de su problema. Es más, en muchos casos ni siquiera conoce exactamente cuál es el problema de comunicación que tiene. Quizás nos contrata para hacer un video y nosotros precisamos orientarlo, dibujar un poco el camino para que entender de una forma más concreta cuál es el problema y a partir de eso hacer un camino para poder guiarlo dentro de la comunicación y que pueda resolver lo que quiere comunicar de la forma correcta, de la forma más precisa y de la forma inclusive más económica para él mismo. ¿Okay? Es muy importante también llevar en consideración los riesgos que podemos llegar a tener en términos de pagos a la hora de analizar el cliente. ¿Okay? Siempre consideren que existe la posibilidad, esto es algo que no es lo ideal, pero existe la posibilidad de estar entrando en un proceso donde existen ciertos riesgos de pago, proyectos, por ejemplo, que están comenzando, etcétera. Es muy importante que intentemos por lo menos garantizar o entender cuál es la liquidez que pueda llegar a tener nuestro cliente a la hora de pagar por el servicio que estamos ofreciéndole. ¿Okay? El proyecto forma parte también a la hora de crear nuestro precio porque muchas veces es algo que nos interesa hacer, ¿no? Varias veces les va a pasar que se van a ver con proyectos que los tientan muchísimo desde el proyecto en sí, no hablando particularmente del cliente, no hablando particularmente
del mercado, sino que es algo que los motiva, es algo que los apasiona. Entonces, en ese momento también su precio puede llegar a sufrir algunas alteraciones en función del proyecto. Y obviamente el proyecto también influye una cierta complejidad. Hay proyectos que son más simples, proyectos que son mucho más complejos, hay proyectos que son urgentes, hay proyectos en los cuales vamos a poder tener más tiempo de ejecución y principalmente a la hora de calcular el precio de nuestro trabajo, es muy importante que consideremos cuáles son los costos extra que vamos a tener en nuestro proyecto. Muchos profesionales se olvidan, por ejemplo, a la hora de calcular el precio de un determinado proyecto, que van a precisar trabajar con otros profesionales, que van a precisar realizar algunas contrataciones o que determinada pieza tiene una locución para ser grabada, precisamos contratar ilustradores, animadores que nos ayuden, precisamos contratar una empresa para realizar renders en 3D. Ese es un gran detalle que muchos profesionales del área de 3D no consideran, que son los tiempos de render. Entonces, quizás precisamos contratar una render farm, por ejemplo, procesos de creación de imágenes, de ilustraciones, de marcas, de fotografías, cosas que quizás nuestro cliente no tiene una real percepción de lo que envuelve su proyecto y es nuestra responsabilidad poder guiarlo en ese camino. ¿Ok? Entonces el proyecto también es un ítem muy importante a la hora de cotizar. Lo que hice fue una lista acá de algunos aspectos que me gustaría discutir con ustedes para que tengan en cuenta a la hora de analizar estos 4 ítems. Ok, veamos algunos aspectos que tienen que ver con el precio. No solamente lo que cobres debe cubrir tus gastos, o sea, no solamente debes llevar en consideración y conocer muy bien cuáles son exactamente tus gastos y el costo de vida que tenés, sino que también debes proyectar a la hora de cotizar una cierta ganancia, un cierto lucro que te permita justamente empezar a hacer un plan de carrera, un plan de subsistencia que sea sustentable y por lo tanto es muy importante que vayas actualizando los precios, ¿ok? La actualización de tus precios regulares, principalmente en países que tienen una inflación considerable como Argentina, es muy importante. Por lo tanto, ir cotejando qué es lo que está pasando con el mercado, qué es lo que está pasando con los precios y a su vez ir ajustando un poco tus tarifas, ¿ok? Siempre te va a pasar de que tengas que hacer presupuestos a promesas futuras de una gran cantidad de trabajo que en teoría todavía no está ahí presente en el momento. Entonces, mucho cuidado con presupuestos que se hacen en función de una promesa futura de una cantidad de trabajo mayor. Siempre les recomiendo que fijen el precio por lo que está ahí en ese momento presente, tangible, y es lo que van a realizar, que es lo que tienen confirmado para realizar, ¿ok? Es muy importante conocer también hasta dónde llega el alcance del proyecto. Muchas veces no indagamos a nuestro cliente sobre lo que precisamos hacer o sobre la solución que vamos a estar realizando y terminamos cotizando un proyecto cuyo alcance es grande y no lo llevamos en consideración. Es muy importante entender cuáles son las plazas de vehiculación de lo que vas a estar utilizando, de lo que vas a estar realizando, dónde se va a usar, en qué cantidad de espectadores aproximado. No es lo mismo hacer una pieza para un canal chico de redes sociales que hacer una pieza que se va a transmitir en un prime time de televisión, en un horario premium, y en ese momento eso puede llegar a generar un cambio radical en el valor de la solución, ¿ok? Entonces, entender cuál es el alcance del proyecto es muy importante. Como un punto para mí extremadamente crucial es entender la diferencia entre lo que corresponde a una corrección en el proyecto y a una alteración. Muchas veces nosotros mismos cometemos algunos errores en el proceso del armado del proyecto y nuestro cliente nos lo apunta y debemos considerar eso como una corrección, ¿ok? Si nosotros no estamos alcanzando lo que prometimos, la solución, que es lo que más le importa al cliente, no está siendo útil, no está siendo obtenida, por lo tanto, eso es una corrección. Yo personalmente no limito mi cliente a número de correcciones, esto es algo que muchos profesionales hacen
Y me parece que es un gran error porque si entendemos entre todos que se trata de una corrección, o sea que lo pactado no fue alcanzado, el cliente tiene total libertad de poder indicarnos que lo corrijamos. Ahora, muy diferente es cuando nuestro cliente nos propone una alteración. Dado que nosotros presentamos una propuesta, esa propuesta se ejecutó como debería ser y nuestro cliente de repente nos cambia un personaje por otro y nosotros ya tenemos 20 segundos animados de ese personaje. Por lo tanto, esto no es una corrección, sino una alteración por parte del cliente. Esto amerita que se haga un nuevo presupuesto, que se establezcan nuevos precios y obviamente que se pague por eso. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender la diferencia entre una corrección y una alteración. Por último, muchas veces, en algunos casos, nos van a ofrecer trabajar por otro tipo de forma de pago que no sea necesariamente dinero. Es muy importante que sepamos analizar cuando aparezcan estas ofertas, si realmente es algo que nos conviene aceptar o no, dado que las cuentas que nosotros pagamos se pagan siempre en dinero. Nosotros no le podemos ofrecer a nuestro servidor de Internet un trueque de servicios, ¿ok? Pero no es una opción a descartar. Muchas veces podemos hacer una cierta oferta o contraoferta que nos beneficie, nos proyecte, nos sirva. Entonces no es descartable la opción de siempre necesariamente trabajar solamente por dinero. Pero consideren también la posibilidad de que sea valioso para ustedes lo que se les ofrece del otro lado, ¿ok? Siempre eviten también establecer precios de forma apurada. Como les dije, precisamos entender que estamos ofreciendo una solución y para entender la solución ideal precisamos entender bien el problema del cliente. Por lo tanto, siempre que terminamos pasando precios de forma rápida, en general no están de acuerdo a lo que deberían. Entonces, les va a pasar mucho que les van a solicitar presupuestos rápidos o aproximados y cuando esto suceda intenten evitarlo. Esas cuestiones de agarrar el teléfono y dame un precio, aunque sea estimativo, siempre tómenselo con pinzas porque puede llegar a ser utilizado, digamos, en su contra. En función de que no están teniendo una real noción de lo que es lo que debemos realizar. ¿Ok? Siempre intentar estar atento a lo que está cobrando la competencia. Vamos a ver, les voy a pasar varias herramientas para que puedan empezar a consultar de forma amistosa a profesionales, a colegas, cuánto están cobrando por determinados servicios. Siempre es muy interesante compartir también lo que vos estás cobrando para poder entender cuál es la realidad de las personas que trabajan con lo mismo que realizás. Así que nunca se olviden de que esto es una cuestión comunitaria, ¿ok? Participar de grupos, de páginas en Facebook, en redes sociales, en diversas plataformas que se dedican a freelance, a ofrecer servicios y ofrecer también proyectos. Estar participando de esas redes es muy importante para tener una noción mejor de lo que está cobrando la competencia. Am, en muchos casos vamos a precisar crear presupuestos que envuelven paquetes de servicios, o sea, conjuntos de piezas que forman una determinada solución, una campaña publicitaria entera sobre un determinado producto o una solución que va a requerir diversas etapas, como etapas de diseño gráfico, etapas de producción de animación, postproducción, fotografía, etcétera. Así que es muy, muy importante que cuando armen las propuestas comerciales establezcan todas las etapas que se van a realizar para que le quede muy claro al cliente que se trata de una solución que envuelve muchísimas partes y para todas esas partes van a tener que establecer procesos de aprobación para poder avanzar por una siguiente etapa y no tener procesos de ida y vuelta que pueden llegar a ser engorrosos, ¿ok? Y en el momento de realizar este tipo de propuestas, les recomiendo siempre que establezcan plazos de validez con fechas, ¿ok? No, muchas veces tenemos un feedback de una respuesta de un cliente que se demora, así que a veces lo que presupuestamos hace 2 meses o 3, si de repente el cliente nos da un feedback,
no es la misma realidad. Así que es muy importante que sus presupuestos tengan fecha de validez. Es muy común en este ambiente de trabajo que tengamos que trabajar con picos de productividad. ¿Ok? Vuelvo a repetir, siempre debemos entender la cantidad de horas aproximadas que nos va a determinar realizar esta solución, este proyecto, y determinar si vamos a tener o no que ofrecerle a nuestro cliente picos de trabajo. En el caso de que sea una imposición del cliente, con la típica frase de que esto es para ayer, consideren que las horas nocturnas tienen un valor diferenciado. Aunque el cliente en muchos casos no lo quiera pagar o no entienda esto, es una realidad. No es lo mismo la hora de trabajo normal en un horario comercial que si de repente precisamos finalizar una pieza de un día para el otro. Y no siempre tener un precio bajo o muy abajo del mercado nos va a garantizar una gran cantidad de clientes o de proyectos. Muchas veces estar trabajando con un precio abajo del promedio general del mercado hasta nos puede llegar a excluir. ¿Ok? Tenemos que ser muy conscientes de lo que se está cobrando, y ahí se hace muy importante la investigación justamente para que nuestras tarifas tengan un sentido. Pasar un precio muy por debajo del mercado le da una sensación al cliente de que realmente no sabemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, eso puede tener un valor negativo, no siempre positivo, ¿ok? Y muchas veces podemos llegar a perder el servicio en función de este pequeño error, ¿ok? Una gran recomendación que les dejo acá es empezar a medir el tiempo que ustedes demoran en realizar algunas actividades. Y para esto pueden inclusive simular las actividades. No hace falta que tengan un proyecto exactamente en este momento siendo desarrollado, pero existen varias aplicaciones que nos pueden servir no solo para medir el tiempo que realizamos algunas cosas, inclusive un propio cronómetro o algo por el estilo, sino también para organizarnos un poco en el proceso de producción. Tenemos aplicaciones como Trello, Asana, Slack, que nos sirven para generar pipelines de producción, organizar un poco las etapas de nuestro proyecto, y después como Trigger Wrap, que nos va a permitir inclusive medir el tiempo que estamos trabajando en determinada aplicación. Y esto lo podemos hacer inclusive manualmente. Así que si pueden empezar a tener una real noción de lo que demoran en realizar determinadas producciones, esto les va a ser muy útil a la hora de calcular la cantidad estimada de horas que van a precisar para determinada actividad. ¿Ok? Muchas veces les va a pasar que su cliente rechace una propuesta de trabajo. Esto nos pasó a todos, y no siempre eso es una mala señal. Que tu cliente rechace una propuesta comercial puede ser por un error tuyo, o directamente puede ser una señal de que no era el cliente ideal para vos en ese momento. ¿Ok? Así que si estás siguiendo todos los criterios que estamos charlando y realmente tu hora y tu valor se justifica con tu portfolio, con tu demo reel, con tus skills, con todo lo que podés probar. O sea, si tu tarifa es una tarifa lógica y matemáticamente argumentada y tu cliente no la acepta, tiene todo el derecho de hacerlo. Por lo tanto, no es una mala noticia, sino que quizás no sea el cliente ideal para vos en ese momento, ¿ok? Tal vez a futuro pueden llegar a estar negociando en un nuevo proyecto. Y para ir finalizando, empezamos a preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿De qué manera cobramos? ¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo es responder esta pregunta, ¿no? Si cobramos por hora, si cobramos por proyecto. Esta es una pregunta muy, muy recurrente, y yo lo que les puedo decir es, independientemente de la forma que cobren, lo más importante es entender cuántas horas de trabajo van a precisar en el proyecto, y después decidir si lo quieren establecerle el precio por una cantidad de horas en función de un promedio que puedan llegar a calcular, o directamente pasar un valor de la solución por el proyecto, ¿ok? Lo importante aquí no es si es A o B, es si estamos entendiendo realmente cuál es el valor que representa esa solución para el cliente.
¿tá? No estamos vendiendo un archivo, no estamos vendiendo un proyecto, estamos vendiendo una solución. Por lo tanto, cobrar por hora o por proyecto es relativo siempre y cuando el precio que establezcamos lleve en consideración tus aspectos personales, tus skills, tu experiencia, lleve en consideración entender el proyecto del cliente correctamente y que la solución sea precisa, sea concreta y le sirva al cliente, que tu precio esté a la par y relacionado de forma correcta con lo que el mercado está ofreciendo en ese momento, ¿ok? Y que el cliente y las características del cliente también hayan sido consideradas, ¿ok? Para ir finalizando acá nuestra charla, les dejo algunos links que me parecen muy interesantes, principalmente para las personas que estén vinculadas al motion graphics. Hay una página llamada bluevertigo.com.ar/motion graphics, donde van a poder encontrar una gran lista de productoras argentinas y siempre es muy interesante ver qué es lo que las grandes productoras están realizando para ver también si tu demo reel y tus proyectos están a la altura de poder trabajar quizás con alguna de estas productoras, ¿ok? Por otro lado, aquí este es un buen momento para hacer un print de pantalla, donde les dejo unas listas de sitios donde van a encontrar varias otras productoras, tanto de cine como de estudios de animación. Y relacionando un poco nuestra charla con lo que habíamos hablado de generar un precio acorde al mercado, existen en Argentina y en todos los países diversos tarifarios online. ¿Tá? Esto es una guía, esto es una referencia inicial para poder empezar a preguntarnos cuáles son los precios aproximados de determinados servicios. Aquí van a encontrar, les coloqué acá 4 links donde pueden encontrar tarifarios y empezar a consultar por lo menos un punto de partida inicial para empezar esta investigación. Esto recuerden que no es una respuesta exacta de lo que tienen que cobrar, sino que es una referencia más de lo que es el mercado. Y obviamente todos estos tarifarios se van actualizando y depende muchísimo de los skills de cada uno de ustedes. ¿Ok? No puedo simplemente, si soy un junior, cobrar lo que está en un tarifario, o si soy un senior, cobrar lo que está en un tarifario, primero porque se trata de profesionales diferentes. No puedo cobrar lo que está en un tarifario directamente para un cliente A, para un cliente B, para un cliente C, si no entiendo principalmente cuál es el alcance de la solución que estoy ofreciendo, ¿ok? Pero para que tengan como referencia, principalmente para los menos experimentados, les dejo acá algunos tarifarios que les pueden llegar a servir. Como uno de los últimos tips que quería pasarles, muy, muy importante, es el valor aproximado que pueden establecer para su hora de trabajo. ¿Ok? Acá les dejo 3 links donde si ven cada uno de los 3 funcionan de una manera muy, muy parecida. Cada una de estas calculadoras de hora de trabajo lo que les van a preguntar son algunos valores estimados de costos que tienen de vida, digamos, cuentas que tienen que pagar todos los meses, como alquiler, impuestos, licencias de software, depreciación de algún equipo de trabajo, licencias de o cualquier tipo de aplicación extra, hardware, en fin. Son calculadoras que a partir de sus gastos y de su valor estimado de lucro, te va a dar un resultado aproximado, también como referencia, de cuánto es el valor mínimo de tu hora, ¿ok? Esto no es un resultado exacto y a partir de ahí lo vas a multiplicar por la cantidad de horas previstas del trabajo. Es apenas, como les dije desde el principio, una referencia más a llevar en consideración. Tenemos también muchísimas páginas que nos van a ayudar a ver ofertas y a entender un poco la demanda de lo que se está pidiendo. Así que les dejo acá también una lista interesante de algunas plataformas que se dedican a ofrecer proyectos. Pueden contactarse directamente con el cliente por aquí y ofrecer ustedes también sus servicios. Muchas de estas herramientas suelen ser una gran fuente de trabajo para muchos freelance y después a lo largo del tiempo, una vez establecidas las relaciones con algunos clientes, van a ver que ya no es tan necesario estar accediendo a esto, sino que ya tienen un contacto directo con determinados clientes y eso puede
obviar este paso, ¿ok? Pero les dejo acá una serie de links que les puede servir a la hora de buscar algunos proyectos que quizá les interesen. Como conclusión, podemos decir que no hay una forma exacta y principalmente que se aplique a cada uno de nosotros para poder generar el valor de nuestra hora de trabajo. Esto es algo que cada realidad, cada uno de ustedes lo va a tener que analizar de forma individual. Lo que sí puedo decirles es que hay un valor mínimo de lo que nos cuesta trabajar. Y eso sí se puede calcular, eso sí es una cuestión de organización personal de cada uno de nosotros, sentarnos y realmente sumar todos los gastos que tenemos, empezar a evaluar nuestro perfil profesional, cuánto estamos invirtiendo en nuestra capacitación o cuánto ya invertimos en nuestra capacitación, empezar a percibir si nuestro portfolio, si nuestro demorril está a la altura de las empresas para las cuales queremos trabajar o no, y precisamos invertir en eso, ¿ok? Y siempre, siempre, siempre contrastar lo que estás ofreciendo como precio con lo que ofrece el mercado, ¿ok? Respetar siempre también un valor mínimo, es muy importante que no boicoteemos de cierta forma con la expectativa de agarrar más trabajos, bajar nuestro precio, eso genera una bola de nieve en el mercado que no es para nada positiva y solo hace que todos los profesionales terminemos después trabajando por mucho menos de lo que merecemos. Así que espero que les haya sido útil la charla. Es una charla que amerita quizás un poco más de tiempo, por lo tanto les dejo mi mail personal. Cada una de las preguntas que manden por el chat o que quieran realizar después de esta charla, las responderé de forma individual. Deseo que les haya sido útil. Para mí es una vez más un placer participar de Núcleo y los dejo directamente ahora con el piso. Espero que sigan disfrutando del evento y nos vemos en breve. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Diego, siempre tan generoso, no me dejaste mentir, esta no fue la excepción. Y si hablamos de gente generosa y gente que forma parte de nuestro staff, también tenemos que presentar al profe Roy Magariños.